Silvia Pinal, una joven actriz, se encontraba en el centro de una tormenta. En una época donde la censura dominaba, ella decidió desafiar las normas. Con un vestido de escote en la cintura, se presentó ante un público que no estaba preparado para su audacia. La mirada de la sociedad era implacable. ¿Cómo podía una mujer, en un mundo tan conservador, atreverse a mostrar su cuerpo y su esencia? El vestido brillaba bajo las luces del escenario, pero su significado era aún más profundo. Era un grito de libertad, un acto de rebeldía. Sin embargo, en su interior, Silvia luchaba con una pregunta desgarradora. ¿Valía la pena arriesgar su carrera y su reputación por ser auténtica? Cada mirada, cada susurro la perseguía. La presión era abrumadora. La fama prometía, pero también podía destruir. Mientras se preparaba para su actuación, el eco de las críticas resonaba en su mente. ¿Sería vista como una pionera o como una deshonra? La dualidad de su existencia la consumía. En el fondo, sabía que su decisión podría cambiarlo todo, pero ¿estaba lista para enfrentar las consecuencias? El momento culminante se acercaba. El telón se levantó y el público contuvo la respiración. Silvia, con su vestido deslumbrante, se enfrentó a su mayor miedo, ser juzgada. Cada paso que daba era un acto de valentía. Pero, ¿qué pasaría si su valentía se convertía en su perdición? La tensión era palpable. La pregunta flotaba en el aire. ¿Podría Silvia Pinal convertirse en un ícono sin perder su esencia? Silvia Pinal miraba por la ventana de su habitación, el sol se filtraba a través de las cortinas, creando un juego de luces y sombras. Desde pequeña había sentido el peso del rechazo. Su padre, un hombre de carácter fuerte, nunca le había brindado el amor que tanto anhelaba. En su mente, una pregunta resonaba: ¿soy suficiente para él? Esa duda la acompañaba como una sombra, oscureciendo cada logro que alcanzaba. La infancia de Silvia no fue fácil. En una familia donde el éxito se medía en aplausos y reconocimiento, ella se sentía invisible. Cada vez que su padre la ignoraba, una parte de su alma se quebraba. La búsqueda de su aprobación se convirtió en su motor, pero también en su prisión. ¿Cómo podía ser feliz si su felicidad dependía de alguien que nunca la valoraría? A medida que crecía, el mundo del espectáculo se convirtió en su refugio. Las luces del escenario la envolvían, y por un momento olvidaba el dolor. Pero la industria era implacable. Las estrictas normas de su época la empujaban a encajar en un molde que no era el suyo. La presión era abrumadora. ¿Debía sacrificar su esencia para ser aceptada? Silvia se enfrentaba a un dilema moral. Por un lado, el deseo de ser reconocida, de brillar en un mundo que la había rechazado. Por otro, la necesidad de ser fiel a sí misma. Cada papel que interpretaba era una batalla interna. ¿Era realmente ella quien estaba en el escenario o solo una versión de lo que otros esperaban que fuera? Una tarde, mientras se preparaba para una audición crucial, se miró en el espejo. La mujer que veía reflejada era una extraña. El maquillaje ocultaba sus inseguridades, pero no podía borrar la verdad que la atormentaba. ¿Qué pasará si no soy lo que buscan? La ansiedad la consumía. En ese momento comprendió que su lucha no era solo por el éxito, sino por su identidad. El día de la audición llegó. El ambiente estaba cargado de tensión. Las miradas de los jueces eran frías, evaluadoras. Silvia sintió que su corazón latía con fuerza. Cada palabra que pronunciaba era un eco de su infancia, un intento de demostrar que valía la pena. Pero en su interior, la pregunta seguía latente: ¿qué pasará si no les gusto? Mientras actuaba, recordó a su padre, la decepción en su rostro cada vez que fallaba. Esa imagen la impulsó, pero también la paralizó. ¿Podía realmente liberarse de su pasado? La actuación se convirtió en un duelo entre su deseo de triunfar y el miedo a fracasar. La sala se llenó de un silencio abrumador. Cada segundo se sentía eterno. Al finalizar, los jueces intercambiaron miradas. Silvia contuvo la respiración. En su mente, la pregunta se transformó en un grito: ¿valgo algo sin su aprobación? La respuesta no llegó. Solo el eco de su propia voz resonaba en su cabeza. La incertidumbre la envolvía como una niebla densa. Días después, recibió la noticia. Había conseguido el papel. La alegría la invadió, pero pronto se desvaneció. La victoria no llenó el vacío que sentía. En su corazón, la lucha continuaba. ¿Era este el camino que realmente quería seguir, o este solo era un intento de llenar el vacío que su padre había dejado? Silvia se dio cuenta de que el éxito no era suficiente. La búsqueda de la aprobación externa la había llevado a un lugar oscuro. La fama, aunque brillante, no podía reemplazar el amor que le faltaba.
La pregunta que la había atormentado desde niña se transformó en una revelación. Debo aprender a amarme a mí misma. Con esta nueva perspectiva, Silvia decidió enfrentar su pasado. Comenzó a escribir su historia, no solo como actriz, sino como mujer. Cada palabra era un paso hacia la sanación. La lucha interna no desapareció, pero ahora tenía un propósito. La búsqueda de su identidad se convirtió en su mayor desafío. El camino no sería fácil. Había muchas heridas que sanar, pero Silvia estaba lista para enfrentarlas. La luz del escenario ya no era solo un refugio, sino un lugar donde podía ser auténtica. La pregunta que antes la atormentaba ahora se transformó en un mantra. ¿Soy suficiente tal como soy? Así, Silvia Pinal comenzó a forjar su propio destino, un destino donde el amor propio sería su mayor triunfo. La lucha por su identidad se convirtió en su legado, un legado que inspiraría a otros a encontrar su voz en un mundo que a menudo silencia. Silvia se miró en el espejo. El vestido de escote en la cintura abrazaba su figura, pero no era solo una prenda, era un grito ahogado en un mundo que la quería silenciar. Cada pliegue del tejido parecía contar su historia. Una historia de lucha y resistencia. ¿Era este vestido una declaración de libertad o una trampa que la exponía al juicio ajeno? El día de la gala, el aire estaba cargado de expectativas. Las luces brillaban intensamente, reflejando la opulencia del lugar. Pero para Silvia, cada destello era un recordatorio de su batalla interna. La mirada de los demás la seguía como sombras que se aferraban a su piel. ¿Qué pensarían de ella? ¿La juzgarían por su elección? La presión era abrumadora. Mientras caminaba por la alfombra roja, sentía el peso del mundo sobre sus hombros. La gente a su alrededor sonreía, pero sus sonrisas eran frías, como el acero. Silvia se preguntaba si alguna vez podrían entender su lucha. ¿Podrían ver más allá del vestido? ¿O solo verían una imagen superficial, un objeto de deseo? El vestido era un símbolo de su deseo de ser vista, de ser escuchada, pero también era un recordatorio de las voces que la habían intentado silenciar. Desde pequeña, había aprendido a callar, a encajar en moldes que no eran suyos. Pero ese día, decidió romper con todo. Decidió que su voz merecía ser escuchada, aunque eso significara desafiar las normas. Mientras avanzaba, recordó las palabras de su madre. Nunca dejes que nadie te diga quién eres. Esa frase resonaba en su mente como un mantra. Pero la duda la asaltaba. ¿Era realmente ella misma o solo una versión de lo que otros esperaban que fuera? La lucha entre su verdadero yo y las expectativas ajenas la consumía. El flash de las cámaras la deslumbraba. Cada clic era un recordatorio de su vulnerabilidad. La gente la miraba, pero ¿la veían realmente? ¿O solo veían el vestido? La pregunta la atormentaba. La autoafirmación era un camino solitario. Cada paso que daba era un acto de valentía, pero también de miedo. Miedo a ser rechazada, a ser incomprendida. En el fondo de su mente una voz susurraba, ¿y si no eres suficiente? Esa pregunta la perseguía. La inseguridad se apoderaba de ella como un monstruo acechante. Pero Silvia se detuvo un momento. Cerró los ojos y respiró hondo. Recordó por qué estaba allí, no solo por el vestido, sino por su derecho a ser quien realmente era. El vestido se convirtió en su armadura. Cada hilo representaba su historia, sus luchas y sus triunfos. Era un recordatorio de que la libertad de expresión no era solo un derecho, sino una necesidad. Necesitaba ser auténtica, incluso si eso significaba enfrentarse a la desaprobación. Al llegar al centro del evento, el murmullo se intensificó. Las miradas se centraron en ella. Silvia sintió que el tiempo se detenía. En ese instante comprendió que su lucha no era solo personal, era colectiva. Era la lucha de todas las mujeres que habían sido silenciadas, de todas las voces que habían sido ignoradas. La tensión en el aire era palpable. Silvia se enfrentó a la multitud. Su corazón latía con fuerza. ¿Se atrevería a hablar, a compartir su verdad? La pregunta la consumía, pero en ese momento decidió que no podía callar más. La autoafirmación era su derecho, y no iba a dejar que nadie se lo arrebatara. Con cada latido, la determinación crecía. Se sintió poderosa. El vestido, que antes la hacía sentir vulnerable, ahora era su estandarte, un símbolo de resistencia, un recordatorio de que la libertad de expresión era un acto de valentía. Silvia sabía que su voz importaba, que su historia merecía ser contada. Mientras la multitud la observaba, se dio cuenta de que no estaba sola. Había otras mujeres a su alrededor, cada una con su propia historia de lucha. En ese momento, el vestido dejó de ser solo un atuendo. Se convirtió en un símbolo de unidad, un llamado a la acción. Silvia sonrió, no solo por ella, sino por todas las que habían luchado antes que ella. La gala no era solo un evento, era un escenario para la verdad. Y Silvia estaba lista para compartirla.
La lucha por la libertad de expresión no terminaba allí, era solo el comienzo. Silvia miraba por la ventana de su lujoso apartamento en la ciudad. Las luces brillantes de la metrópoli reflejaban su éxito, pero en su interior una tormenta se desataba. La fama había llegado rápido, como un rayo en una noche oscura, pero con ella también llegaron las expectativas. ¿Era realmente feliz? Cada día, su teléfono sonaba con ofertas, colaboraciones y propuestas. La industria la quería, pero no la conocía. La imagen que proyectaba era perfecta, pero la mujer detrás de la cámara se sentía vacía. La presión era abrumadora. ¿Debía seguir el camino que otros habían trazado para ella, o debía arriesgarlo todo por ser auténtica? Silvia recordaba sus inicios, cuando grababa videos en su habitación, sin filtros ni ediciones. Era pura, genuina, pero ahora, cada decisión era analizada, cada paso calculado. La autenticidad se había convertido en un lujo. La industria exigía un producto, no una persona. Una noche, mientras revisaba su correo, encontró un mensaje que la hizo temblar, una propuesta de una gran marca. Era la oportunidad de su vida, pero a un alto precio. Tendría que cambiar su imagen, renunciar a su estilo. La oferta era tentadora, pero su corazón se oponía. ¿Valía la pena sacrificar su esencia por un cheque? La duda la consumía. Se sentó en el sofá, rodeada de trofeos y reconocimientos. Todo lo que había logrado parecía insignificante en ese momento. La fama era un espejismo. La soledad la abrazaba. ¿Quién era realmente Silvia? ¿La estrella brillante que todos admiraban o la mujer que anhelaba ser? Las noches se convirtieron en un ciclo de insomnio. Se despertaba en medio de la oscuridad, con el eco de la pregunta resonando en su mente: ¿qué precio estás dispuesta a pagar por tu éxito? La respuesta no era sencilla. Cada vez que pensaba en renunciar a su autenticidad, sentía que se desvanecía un poco más. Un día, decidió salir a caminar. Necesitaba aire fresco, un respiro de la presión. Las calles estaban llenas de vida, pero ella se sentía como un fantasma. Observó a la gente, a los que reían y disfrutaban sin preocupaciones. Se preguntó si alguna vez volvería a sentir esa libertad. Mientras caminaba, se encontró con un grupo de jóvenes que la reconocieron. Se acercaron emocionados, pidiéndole fotos y autógrafos. Sonreía, pero en su interior, una parte de ella se sentía atrapada. ¿Eran ellos los que la hacían sentir viva, o era su propia imagen la que la mantenía cautiva? Esa noche, se sentó frente a su computadora. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana. Decidió grabar un video. No uno más de los que la industria esperaba. Quería ser honesta, mostrar su lucha interna. Pero, ¿y si eso arruinaba su carrera? La duda la paralizaba. Con cada palabra que escribía, sentía el peso de la decisión. Había algo liberador en ser vulnerable, pero también aterrador. ¿Podría soportar la reacción del público? ¿Y si la rechazaban? La idea de perderlo todo la asustaba. Pero, ¿qué era el éxito sin autenticidad? Finalmente, apretó el botón de grabar. Su voz temblaba al principio, pero a medida que hablaba, la pasión crecía. Habló de sus miedos, de la presión, de la lucha entre ser quien era y lo que otros esperaban de ella. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Era un momento crudo, real. Cuando terminó, se sintió vacía, pero al mismo tiempo, liberada. Había arriesgado todo, pero había sido fiel a sí misma. La incertidumbre la envolvía, pero había tomado una decisión. No se conformaría con ser un producto. Quería ser una persona. Al día siguiente, el video se publicó. La ansiedad la consumía mientras esperaba la reacción. ¿Sería aceptada o rechazada? La respuesta llegó rápidamente. Comentarios de apoyo, mensajes de personas que se sentían identificadas. La conexión era real. Silvia sonrió. Había encontrado su camino. La fama no era el objetivo, sino la autenticidad. Había elegido ser ella misma, y eso era suficiente. La encrucijada había sido superada. La lucha interna había valido la pena. La vida era más que un reflejo en la pantalla. Era un viaje hacia la verdad. Silvia se encontraba en el centro de un torbellino. Las luces brillaban intensamente, reflejando su éxito, pero en el fondo, una sombra la acechaba. ¿Era realmente su talento lo que la había llevado hasta aquí? ¿O había algo más oscuro en juego? La presión era abrumadora. Los pretendientes la rodeaban, cada uno más encantador que el anterior. Promesas de fama, dinero y reconocimiento llenaban el aire. Pero, ¿a qué costo? Silvia sentía que cada sonrisa era una trampa, cada cumplido, una cadena. La industria no solo la quería talentosa, la quería moldeada a su imagen. Mientras caminaba por el pasillo del estudio, su mente se debatía. La oferta de un contrato millonario estaba sobre la mesa. Era un sueño hecho realidad, pero había un precio. La compañía quería que cambiara su estilo, que se convirtiera en alguien más.
¿Podría sacrificar su esencia por el éxito? La pregunta la atormentaba. Recordó sus inicios, las noches en vela, las audiciones fallidas, el sudor y las lágrimas. Todo había valido la pena, pero ahora la balanza se inclinaba. La fama era seductora, pero la autenticidad era su refugio. ¿Podría vivir con la decisión de traicionar su verdadero yo? Un día, mientras ensayaba, un nuevo pretendiente apareció. Era carismático, con una sonrisa que iluminaba la habitación. Le ofreció una visión de grandeza, un futuro brillante, pero en su mirada había algo inquietante. Silvia sintió un escalofrío. ¿Era él un aliado o un enemigo disfrazado? La tensión crecía. Cada día, la presión aumentaba. Sus amigos la instaban a aceptar la oferta. Es una oportunidad única, decían, pero en su interior, una voz susurraba. ¿A qué precio? La lucha interna se intensificaba. La ambición y la integridad chocaban como titanes en su mente. Una noche, mientras miraba por la ventana, la ciudad brillaba con luces, pero en su corazón había oscuridad. Se preguntó si alguna vez podría ser feliz si se convertía en alguien que no era. La idea de perderse a sí misma la aterraba. ¿Era el éxito más importante que su alma? Decidió hablar con su mentor, una figura que siempre había guiado su camino. Él la miró con preocupación. Silvia, el éxito puede ser un monstruo, te devorará si no tienes cuidado. Sus palabras resonaron en su mente. La industria era un laberinto, y ella estaba atrapada en él. La noche de la decisión se acercaba. La gala donde anunciarían su futuro estaba a la vuelta de la esquina. Silvia se preparaba, pero su corazón estaba en guerra. Se miró en el espejo, buscando respuestas en sus propios ojos. ¿Quién era realmente? ¿La artista que soñaba ser o la marioneta que otros querían que fuera? El día de la gala llegó. El lugar estaba lleno de luces y risas, pero Silvia se sentía sola. La multitud la aclamaba, pero su mente estaba en otro lugar. La oferta del contrato pesaba en su mente como una losa. ¿Debería aceptar y perderse a sí misma, o rechazarla y arriesgarse a fracasar? Mientras subía al escenario, el silencio se hizo. Todos los ojos estaban sobre ella. En ese momento la pregunta que la había atormentado se volvió clara: ¿qué significa el éxito si no eres tú misma? La respuesta la golpeó con fuerza. No podía permitir que otros definieran su valor. Con el corazón latiendo con fuerza, Silvia tomó una decisión. No iba a dejar que la industria la moldeara. Su talento era su voz, y no iba a silenciarla. La autenticidad era su mayor tesoro, y estaba dispuesta a luchar por ella. El aplauso resonó en la sala, pero no era por el contrato, era por su valentía. Silvia había elegido su camino, y aunque el futuro era incierto, sabía que había tomado la decisión correcta. La lucha interna había terminado, y en su corazón, una nueva luz comenzaba a brillar. Silvia miraba por la ventana. El sol se ocultaba tras los edificios. La luz dorada iluminaba su rostro, pero su corazón estaba en sombras. Había llegado lejos, pero el camino había sido doloroso. Cada paso que daba, cada audición a la que asistía, era un recordatorio de las puertas cerradas. ¿Valía la pena seguir luchando? La industria del cine era un monstruo, un lugar donde las mujeres eran vistas como objetos, no como artistas. Silvia lo sabía. Había escuchado las historias de actrices que se habían rendido, que habían dejado sus sueños en el camino. Pero ella no podía permitir que su voz se apagara. Sin embargo, la pregunta la atormentaba: ¿podría realmente cambiar algo? Un día, mientras caminaba por el set, escuchó risas. Un grupo de hombres discutía sobre el próximo proyecto. Sus palabras eran despectivas. Hablaban de una actriz que había sido despedida por no cumplir con los estándares de belleza. Silvia sintió una punzada en el pecho. ¿Era eso lo que la esperaba? ¿Ser solo un rostro bonito? La rabia burbujeaba dentro de ella. ¿Pero qué podía hacer? ¿Cómo podía desafiar un sistema tan arraigado? Decidió que no se quedaría callada. Comenzó a hablar con otras actrices. Compartieron sus historias, sus miedos. Cada relato era un eco de su propia lucha. Juntas, formaron un grupo, un espacio seguro donde podían ser ellas mismas. Pero la presión era inmensa. La industria no estaba lista para escuchar. ¿Y si fracasaban? ¿Y si su voz se perdía en el ruido? Silvia se sentó en su habitación una noche, rodeada de papeles y guiones. La luz de la lámpara parpadeaba, creando sombras danzantes en las paredes. Se preguntó si estaba siendo egoísta. ¿Era correcto luchar por sus sueños cuando tantas otras se rendían? La duda la consumía, pero en el fondo, sabía que no podía rendirse. Tenía que ser la voz que tantas necesitaban. Con cada día que pasaba, la presión aumentaba.
Las audiciones se volvían más escasas, las críticas más duras. Pero Silvia se aferraba a su propósito. Comenzó a escribir su propia historia, una historia que reflejaba la lucha de las mujeres en la industria, una historia que desafiaba las normas. Pero, ¿sería suficiente? ¿Podría su voz romper las cadenas que mantenían a tantas mujeres en silencio? El día del estreno llegó. Silvia estaba nerviosa, la sala estaba llena, las luces se apagaron y la pantalla se iluminó. Su historia cobraba vida. Cada escena era un grito de libertad. Las mujeres en la audiencia comenzaron a llorar. Silvia sintió una oleada de emoción. ¿Era posible que su historia resonara con tantas? ¿Podía ser un símbolo de cambio? Al final de la proyección, el silencio era abrumador. Luego, un aplauso estalló. Las mujeres se pusieron de pie. Silvia sintió que el aire se le escapaba. Había logrado algo. Había encendido una chispa. Pero la lucha no había terminado. Sabía que su legado no era solo su historia, sino la de todas las mujeres que habían luchado antes que ella. Mientras salía del cine, una joven se le acercó. Sus ojos brillaban con admiración. «Gracias por tu valentía», dijo. Silvia sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Había creado un camino que otras podrían seguir. Pero, ¿sería suficiente para cambiar la industria? La pregunta seguía ahí, latente. Silvia miró hacia el horizonte. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba lista para enfrentarlo. No solo por ella, sino por todas las que vendrían después. La lucha por la igualdad en el cine apenas comenzaba, y ella sería la voz que nunca se callaría. La historia de Silvia no era solo suya, era un legado que inspiraría a futuras generaciones a desafiar las normas y perseguir sus sueños. La noche caía, y con ella, una nueva esperanza. Silvia sonrió, sintiendo el peso de su responsabilidad. Había tomado una decisión, no se rendiría. Su historia continuaría, y con ella, la lucha por un futuro donde cada mujer pudiera brillar en su propio derecho. La pregunta seguía resonando en su mente, pero ahora tenía una respuesta: sí, valía la pena. Silvia Pinal, un ícono del cine mexicano, es más que una actriz. Su vida es un reflejo de la lucha entre la belleza y la autenticidad. Desde joven, se enfrentó a un mundo que la valoraba por su apariencia, pero su verdadero talento iba más allá de lo superficial. ¿Qué significa ser hermosa en un mundo que solo ve la fachada? En su infancia, Silvia soñaba con ser artista, pero la presión de encajar en los estándares de belleza la perseguía. Cada mirada, cada comentario, la hacían cuestionar su valor. ¿Era suficiente su talento si no cumplía con las expectativas? Esta pregunta la atormentaba. La belleza puede abrir puertas, pero también puede encadenar el alma. A medida que crecía, Silvia se convirtió en una estrella. Las luces brillaban sobre ella, pero la sombra de la duda nunca se desvanecía. En cada película, en cada actuación, luchaba contra la percepción de los demás. ¿Era su éxito genuino o solo un reflejo de su apariencia? Esta lucha interna la llevó a explorar papeles complejos, personajes que desafiaban las normas. Quería demostrar que había más en ella que un rostro bonito. En una de sus películas más memorables, interpretó a una mujer atrapada en un matrimonio opresivo. La historia resonaba con su propia vida. En el set, sentía la presión de ser perfecta, pero también la necesidad de ser auténtica. Cada escena era un espejo de su conflicto interno. ¿Podía ser verdaderamente libre si su vida estaba dictada por las expectativas de los demás? Silvia se sumergió en su personaje. Cada lágrima, cada risa, eran un reflejo de su propia lucha. La cámara capturaba su vulnerabilidad, y el público se conectaba con ella. Pero, ¿a qué costo? La fama trajo consigo un precio. La soledad se convirtió en su compañera constante. En las noches oscuras, se preguntaba si realmente era feliz. ¿Era suficiente el aplauso si no podía ser ella misma? La vida de Silvia no solo fue un viaje de éxito, sino también de sacrificio. A menudo, se sentía atrapada entre lo que el mundo esperaba de ella y lo que realmente deseaba. La presión de ser un ícono la llevó a momentos de profunda reflexión. ¿Era su legado solo una serie de películas? ¿O había algo más profundo que quería dejar atrás? En su búsqueda de autenticidad, Silvia comenzó a desafiar las convenciones. Se negó a ser solo un rostro en la pantalla. Quería ser una voz, un símbolo de empoderamiento. En cada papel, buscaba transmitir un mensaje. La belleza no es solo apariencia, sino también fuerza y resiliencia. Esta transformación fue su acto de rebeldía. Sin embargo, el camino no fue fácil. La crítica la atacaba, cuestionando su decisión de romper moldes. Pero Silvia se mantuvo firme. Sabía que su lucha resonaba con muchas mujeres que también se sentían atrapadas. Cada vez que se enfrentaba a la adversidad, recordaba su propósito. ¿Podía su historia inspirar a otros a encontrar su voz?
El legado de Silvia Pinal es un testimonio de la lucha por la autenticidad en un mundo superficial. Su vida es un recordatorio de que la belleza y el talento pueden coexistir, pero solo si uno se atreve a ser verdadero. En cada película, en cada actuación, dejó una huella imborrable. Pero, ¿sería suficiente para cambiar la percepción de la belleza en la sociedad? Mientras reflexionamos sobre su vida, nos enfrentamos a una pregunta inquietante. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por ser auténticos? La historia de Silvia nos invita a mirar más allá de la superficie. Nos desafía a cuestionar nuestras propias luchas y a encontrar la valentía para ser quienes realmente somos. A medida que exploramos su legado, recordemos que la belleza es efímera, pero el talento y la autenticidad perduran. Silvia Pinal nos enseñó que aunque el camino sea difícil, la verdadera libertad radica en ser fiel a uno mismo. Su historia es un faro de esperanza para todos aquellos que luchan por ser vistos y escuchados. Así que, si quieres conocer más sobre la vida y legado de Silvia Pinal, suscríbete y acompáñanos en este viaje a través del cine mexicano. La historia de Silvia es solo el comienzo. Hay mucho más por descubrir.